llegando, pero de nuevo es muy rico verlos a todos otra vez acá, para hablar de ópera, para hablar de esta temporada que está muy rica, y pues nada más que de nuevo esta dupla hablándonos esta vez de Madama Butterfly, así que José Daniel Ramírez, Luis Carlos Alcure, por favor, cuéntanos todo lo de Madama Butterfly. Absolutamente. Bueno, muchas gracias y gracias por su asistencia. Hoy tenemos también, afortunadamente, la generosa compañía de José Daniel Ramírez, que va a compartir con nosotros sus conocimientos sobre la ópera y sobre Madama Butterfly. Entonces la idea es un poco, como la vez pasada, hablar en torno del contexto de la obra, de lo que ocurre en ella, de los momentos culminantes, y tenemos ilustraciones con algunos pasajes, unos breves de la versión que nos van a mostrar próximamente en el MET y unos un poco más extensos que usan el mismo montaje escénico pero con cantantes diferentes, que fue una versión que se presentó hace algunos años. Entonces yo creo que hay un hecho tan saliente en el estreno de Madama Butterfly que no deja de llamar la atención y que creo que vale la pena comenzar hablando por ese aspecto. 1904, Scala de Milán, Giacomo Puccini va a presentar su sexta ópera, las tres anteriores han tenido éxito, Manon Lescaut, Bohemia y Tosca, y se espera, se da por hecho casi que un cuarto éxito ante el público. Y resulta que no, se presenta Madama Butterfly y hay rechiflas, hay burlas, hay risas y queda completamente devastado Puccini. Estamos hablando de una de las óperas más queridas del público y así la recibió la Scala de Milán en el año 1904. Por supuesto, interesantísimo que empecemos con ese dato, el gran fracaso, que no fue fracaso, fue el gran fracaso que tuvo Madama Butterfly. Y es hoy, ustedes estarán de acuerdo, tal vez una de las 10 óperas más famosas que existen, si sacamos la lista de las óperas, siendo las otras La Traviata, de Verdi, de 1853, otro fiasco tremendo. ¿Y qué decimos Luis Carlos del Barbero de Sevilla? También Otro está en el fiasco. club de los fiascos. Y Carmen, la más amada de todas, también tuvo que esperar a que se muriera el compositor para que fuera reconocida como un éxito. Entonces, muy curioso esto de Madama Butterfly. Norma también. Norma también. Más atenuado, pero también fue un gran sí, fracaso. Sí, hay quienes dicen, es especulativo, pero hay quienes dicen que este fracaso fue orquestado por un editor rival de Ricordi. Es decir, fue algo de envidia en el sentido de que, bueno, este señor Puccini ya lleva 3 éxitos y seguramente va a cosechar un cuarto éxito, entonces inventémonos algo. Es lo que dicen los que quieren buscarle una explicación a este fracaso. Lo cierto es que Puccini después le hizo cambios a la obra. De hecho, usted hace poco me estaba hablando de la versión original y en efecto hizo algunos cambios y cuando la presenta en Brescia, un par de meses después, se convierte en el éxito que hoy en día todos conocemos. No la quiso presentar en un teatro muy grande, la presentó en Brescia con un éxito rotundo. Brescia, que queda más o menos en tren a 1 hora de Milán, también en la Lombardía. Las razones de ese fracaso de Madame Butterfly, efectivamente, sí, es lo que nos dice Luis Carlos, una casa editora rival de Casa Ricordi, una rivalidad que nació cuando Puccini hizo La Bohemia, porque el Ricordi editó La Bohemia de Puccini y la casa Sonzogno, era la otra casa, editó La Bohemia de Leoncavallo, autor de Pagliacci, y desde ahí nace una guerra entre esas dos. Y sí estaban esperando el estreno de Madame Butterfly preparadísimo, con personas que se les pagaba para que chiflaran, y también había un cierto odio hacia un gran director de orquesta, seguidor de Puccini, que era Arturo Toscanini, quien era amante de la cantante que interpretaba Madama Butterfly, y la señora estaba embarazada cuando ocurrió el estreno de Madama Butterfly. Esta ópera, como ya les vamos a contar más adelante, tiene muchos efectos escénicos lindísimos que revolucionaron la historia de la ópera. Entonces hubo una luz, como esta que tenemos acá, que mostró la Butterfly y mostró el perfil de esta señora embarazada antes de que abriera la boca. Y claro, todo el mundo la reconoció como el hijo ilegítimo de Toscanini para un pueblo muy puritano.
Esto sumado a la rivalidad de la casa, que Puccini quedó totalmente derrotado después de su estreno. Sí, algunos también suman un factor adicional, y es la extensión del segundo acto. Originalmente Madama Butterfly se presentó en 2 actos, y el segundo acto quedaba de una extensión por lo menos inhabitual para el público italiano. Ya posteriormente, este segundo acto se presenta, el Met lo va a presentar como acto dividido en acto 2 y 3, pero de todas maneras los que no lo presentan así hacen alguna división y hablan de primera parte del segundo acto y segunda parte del segundo acto. Para seguir con esto de la escala y el público dificilísimo que es la Scala de Milán, hay que decir que estamos hablando de una rechifla allá como Puccini, uno de los grandes compositores de la historia. Es decir, no es un público que se ensañara contra los malos cantantes o los malos músicos, sino que chiflaron a Puccini. La primera ópera cómica de Verdi también tuvo un estreno desastroso en la Scala de Milán. La Callas, Pavarotti, muchos cantantes de primerísima línea de compositores han estado enfrentados a este público que es tan exigente y tan complicado. La historia de Madama Butterfly es una historia que conoció Puccini en el año 1900. Él ya había tenido mucho éxito con sus óperas anteriores y estaba de gira organizando las presentaciones de Tosca en Londres. Y es en Londres, a pesar de no entender inglés, asiste a una representación teatral en inglés de Madama Butterfly, una obra de David Velasco que se basaba en un cuento de un escritor norteamericano también, y quedó fascinado con la historia. Desde ese momento quiso, aunque tuvo otras alternativas, quiso hacer una ópera sobre este gran personaje. Era tan poderosa la obra que Puccini, como dice Luis Carlos, no conociendo el idioma inglés, logró conmoverse. Ahí hay 2 detalles importantes de los cuales también vamos a ampliar un poco. Les mencioné el tema de las luces. La transición entre el segundo y tercer acto es un amanecer, y era de las primeras veces que en un teatro se mostraba con efectos de luces, un efecto espléndido que permitió darle realismo a este efecto del amanecer, que es cuando Madame Butterfly, ya cuando lleguemos al argumento, está esperando la llegada a su casa de su esposo, de su amor, que es Pinkerton. Eso fue una razón. Luego, naturalmente, el final de la ópera, y las anécdotas de esto cuentan que Puccini se fue a buscar a David Velasco para pedirle los derechos y de hacer la ópera. Entonces dice en la memoria David Velasco: fue imposible decirle no a un italiano llorando, agarrado al cuello mío, que no me quería soltar, hasta que le dijera que sí, le daba los derechos de la ópera. Puccini estaba fascinado con eso, Luis Carlos. Sí, fue verdaderamente, incluso llegó a deprimirse, porque él decía: ¿qué tal que algún colega se me adelante, compre los derechos antes? Las gestiones de compra de los derechos las estaba haciendo su editor Giulio Ricordi, y finalmente en una carta lo tranquilizó diciéndole que ya los derechos pertenecían a la compañía. Y como era habitual, trabajó en ese momento de su vida con los 2 libretistas que ya le habían escrito los libretos de Bohème y de Tosca, y habían metido mano incluso en Manon Lescaut. El trabajo entre Puccini y sus 2 libretistas merecería un libro aparte. Hay una serie de anécdotas, se peleaban y se discutían todo el tiempo. El uno amenazaba con atacar al otro, el otro amenazaba con renunciar, y Ricordi oficiaba un poco de mediador entre estas figuras chispeantes y que se encendían con tanta facilidad. Hubo de eso en Madama Butterfly, pero finalmente, como también pasó en las otras, llegaron a un libreto final con el que Puccini estuvo de acuerdo y que lo inspiraba y al que le hizo esa música tan extraordinaria. Lo curioso es que en medio de estas peleas que menciona Luis Carlos, había también una gran amistad. Jugaban cartas mientras Puccini tocaba y cambiaban un verso, tomaban vino y grappa, se iban de casa, se iban de pesca también. Una relación, podemos definirla como muy italiana, ¿sí? Peleando, apasionada, manos y cosas que caen, y al mismo tiempo mucha solidaridad y mucha amistad. Es cierto. Hablemos de la obra como tal.
empecemos hablando un poco de lo que ocurre en el primer acto para poder empezar a oír los pasajes que tenemos acá. ¿Qué ocurre muy a grandes rasgos en el primer acto de Madama Butterfly? Por una tradición que se había establecido de tiempo atrás en Japón, desde cuando se volvió a abrir a Occidente, eran permitidos unos matrimonios que hoy en día serían calificados como perversos, o por lo menos desiguales. Muchos extranjeros eran autorizados para casarse con jovencitas japonesas que prácticamente no tenían ningún derecho. El marido tenía el derecho a cancelar su contrato cuando quisiera, y eso fue una costumbre que se estableció y se sabe históricamente de varios matrimonios que ocurrieron en ese sentido. Madama Butterfly nos habla de una de esas uniones. Pinkerton, oficial de la Marina de los Estados Unidos, llega al puerto de Nagasaki. Goro, que es el mediador, le ofrece a la bellísima Butterfly, él queda encantado con ella por su belleza, pero tiene la intención de pasar solamente una temporada disfrutando de esta linda niña. Ella, al contrario, se entusiasma, se enamora, incluso renuncia a sus creencias religiosas y se convierte al catolicismo, y ocurre esta ceremonia matrimonial, luego de la cual aparece el bonzo, que es un tío de ella, se asume que es un sacerdote, se ha enterado de que ella ha renunciado a sus creencias y emite una maldición contra ella. Los demás familiares que están en el matrimonio se unen a esa condena y se retiran. Le queda el consuelo de su noche de amor con Pinkerton cuando cantan el bello dúo de amor. Entonces, es más o menos a grandes rasgos. Esa es exactamente lo que pasa en el primer acto. Un tema que sumémosle el escándalo de las amantes de Toscanini, sumémosle el escándalo de las dos casas editoras luchando una con la otra. Era un tema un poquito muy moderno para la época. Y Puccini, en la versión original de la que hablamos, si bajan a Tango Discos o aquí al frente de la música, ya está disponible el video, el DVD de la versión original en Decca, una versión de la Scala de Milán desde 2017. La duración de por sí de ese acto dura 1 hora y 15 minutos, por no decir 1 hora y 20, que eso es muchísimo. La música, Puccini investigó música, melodías japonesas, así como para Turandot también se puso a investigar melodías chinas e integró en la partitura muchas de estas músicas, de esta música japonesa, cosa que para el público italiano acostumbrado a la melodía, aunque estuviéramos en 1904, era mucho. Y por otro lado, había muchos elementos de racismo en el libreto. Los japoneses eran vistos como unos ridículos. Hay un aria del tío borracho, hay coros, hay comentarios, un montón de personajes que después él en Brescia lo cortó. Y la obra es interesantísima si la oímos ahora con nuestros oídos del siglo XXI, pero sí puedo entender cómo para ese público, esperando bellas melodías, fue demasiado. Y los norteamericanos burlándose del Japón y la falta de respeto a esta joven Butterfly. Hay muchos detalles, Luis Carlos, que eran de verdad, no era todo color de rosa como nos lo pintan. Sí, no era en efecto fácil, porque había una serie de razones que se confabularon y se unieron para orquestar este fiasco monumental y sorprendente. Me parecía interesante que viéramos la entrada en escena de Madama Butterfly. Ponemos un poquito en contexto, ¿no? Exactamente, es una escena en la cual Madama aparece con sus amigas, se va a encontrar con Pinkerton antes de la boda, y hay un momento en el cual previamente están conversando Sharpless, que es el cónsul de los Estados Unidos, y Pinkerton, y es cuando Pinkerton le dice a Sharpless que no sabe si está enamorado, que lo que quiere es divertirse, pero que en el futuro piensa casarse con una esposa de verdad, una auténtica esposa americana. Es interesante, es una entrada muy tierna en realidad, porque nos pinta Puccini de manera magistral con la orquesta, con los sonidos orquestales, el temperamento de Butterfly, esa mujer de la que todo el mundo en realidad termina enamorada,
y por eso se rechaza tanto al personaje de Pinkerton, ¿no? Se presenta como un personaje odioso que es incapaz de adherirse a esa alma tan hermosa. Hay un aspecto interesante para resaltar en esta entrada, y es que hay un agudo optativo hacia el final de la entrada, que en este caso ella lo canta, pero hay cantantes que en realidad no suben a ese do sostenido en la parte alta de su registro, y eso tiene que ver con la tradición, ¿no? La tradición en el canto de la ópera italiana, que es tan interesante. Tiene que ser espectacular también para el cantante, el virtuosismo. La ópera es muchas veces como el fútbol, ¿no? Van muy de la mano, porque la pasión, el entusiasmo, lo que va a pasar. Por eso a mí me gustan más los directos que los diferidos, aunque me encantan los diferidos para volverlos a ver. Pero en directo uno es lo que está pasando, como estamos viendo el momento. Musicalmente, me quiero permitir un segundito con Luis Carlos estamos viendo esta Butterfly, tiene 16 años, en la ópera tenemos que utilizar también un poquito nuestra imaginación, tiene 15 años, mentiras. Está llegando a Nagasaki, es la primera vez que ve el mar, y la letra dice, cuánto cielo, cuánto mare, está maravillada por ver ese cielo azul y el mar al frente, ese corazón que está latiendo porque va a casarse con el amor de su vida, y la música va aumentando en intensidad muy lentamente, no es un crescendo como en Rossini, y se produce un diálogo entre el violín y la soprano. Veámoslo, es lindísimo. Es la versión con Opolais y con Roberto Alaya. O sea, la dieron hace como 4 años. Más o menos. 3 o 4 años. 2016.
entrada. La entrada ¿Están amplificando? se murió. Ahí está amplificando. ¿No oyen amplificada? No. ¿No se oyen sin micrófono? Sí, se Acá sí. Se oye sin micrófono mientras Sí. regresa el micrófono. La entrada de Madame Butterfly. Hay una frase muy linda. Entonces, ¿cuánto cielo, cuánto mare? Dicen las amigas de Madame Butterfly que nunca, nunca, nunca han visto el mar. Y ella dice, yo soy la muchacha más feliz del Japón. Y después corrige y dice, yo soy la muchacha más feliz de todo el mundo. Y acabamos de escuchar a los dos, a Pinkerton y a Sharpless, diciendo, y brindemos por el día que me voy a casar con una verdadera esposa americana. Luis Carlos, me imagino que como yo trae pañuelo a todas las óperas de Puccini, ¿o no? Sí, parece ser un requisito porque es de esos compositores que logran conmover, ¿no? Llegan a la fibra del público, y lo curioso y lo que llama la atención es que algunos de los críticos de Puccini precisamente le condenan esa parte, ¿no? De ser tan melodramático, de ser tan emotivo, pero es precisamente lo que más ama el público pucciniano, con sus melodías, con ese don teatral que tenía, ¿no? De producir el efecto exacto en el segundo exacto. Por ejemplo, esta melodía que también describía José Daniel del violín, es una melodía que en adelante va a representar la figura de Madama Butterfly. Cuando uno habla de Puccini, de ópera en este momento de la historia, generalmente hay que hablar de leitmotiv, y los leitmotivs están presentes también en Madama Butterfly, y este que nos presentaron acá, brevísimo, que se desarrolla y se elabora, es el leitmotiv de Madama Butterfly, que nos lo vamos a encontrar varias veces a lo largo de la ópera. Hay otros leitmotiv, por ejemplo, cuando aparece Bonzo, el tío, y hace la maldición, ahí hay una música amenazante, que es el leitmotiv de la maldición. Y Puccini, dentro de su arte dramático extraordinario, lo usa muy bien en el dúo de amor. El dúo de amor, incluso en los momentos más apasionados, a veces es interrumpido por esa advertencia de la maldición, que aparece como un símbolo trágico. La orquesta en Puccini es muy importante. Hay que recordar que Puccini es como la unión, el mundo perfecto de varios mundos. Por ejemplo, a él le gustaba muchísimo la música de Richard Wagner, y yo no sé si ya había estado en Bayreuth Puccini cuando compuso Madame Butterfly. Me parece que para 1904 sí. Ya había estado en ese gran templo de la lírica alemana con las óperas de Wagner, la orquesta, el leitmotiv. En Francia estaba en auge el impresionismo, estaba Debussy, estaba Ravel, estaba la música de diferentes modos, esta pasión por lo exótico. Entonces, por supuesto, el Japón o la China en Turandot, o aún los Estados Unidos en La Muchacha del Oeste son lo exótico, y por supuesto es italiano. Él está heredando el mundo del gran compositor romántico Giuseppe Verdi. Entonces Puccini es todas estas cosas juntas. Exactamente. Y qué interesante eso que menciona del heredero de la tradición de Verdi. De hecho, Puccini, cuando estrena su primer éxito, Manon Lescaut, que lo estrena en Turín, poco tiempo después viaja al estreno de Falstaff, que es la última ópera de Verdi. Entonces él viene de su éxito en Manon Lescaut, y casi que va a recibir el testigo de Verdi al ir y al asistir a la ópera Falstaff, que también fue un éxito rotundo. Estamos, como decía muy bien José Daniel, en una época de gran pasión y gran entusiasmo por el Oriente, por lo exótico. Japón se ha abierto después de mucho tiempo a Occidente, y han empezado a circular historias, relatos, objetos de arte, y la gente está fascinada con todo este mundo que nos llega de ese país hasta entonces misterioso. De este primer acto tenemos también un momento crucial, que es ese dúo de amor al final, esa es la parte final de ese dúo de amor,
que es en últimas el momento de felicidad plena de la Butterfly, de Shosho-san, que es como se llama el personaje, y que nos muestra de manera magistral Puccini, como ya les decía, cómo hay un amor apasionado, por lo menos de parte de ella, de él por lo menos claramente deseo, pero ya con la música Puccini nos muestra que hay una serie de obstáculos, una serie de advertencias, una serie de contratiempos que se van a oponer a esa relación. Entonces, entre esta entrada de Butterfly y el dúo de amor tan lindo que nos menciona Luis Carlos, pasan muchas cosas. Llegan las amigas, llegan los parientes, los que les mencionamos que hubo que cortar mucha de esta música para las siguientes versiones. Yo fui un pariente de Butterfly, canté el tío Yakuside, que era el tío alcohólico Madame Butterfly. Tiene una frase de 10 segundos, pero me divertí muchísimo interpretando el tío Yakuside en la Ópera de Bogotá. Y a Pinkerton le parece todo esto ridículo. Ella saca una cajita con sus tesoros en donde aparecen los espíritus de la familia y en una de estas aparece una cosa cerrada que es la espada del harakiri, y es Goro el que le cuenta a Pinkerton este fue el legado que le dejó el papá, y sabemos entonces que el papá, antes de vivir en deshonor, prefirió hacerse el harakiri y ella lo guarda, y suena esta música que vamos a oír que nos recuerda, como decía Luis Carlos, todo el tiempo. Se da el matrimonio, el cónsul le dice a Pinkerton en todos los tonos: usted está jugando con los sentimientos de una niña de 15 años que fue a la misión a cambiar de religión. Y hay un área muy bonita también, muy breve pero preciosa. Y nada, Pinkerton sigue adelante con su plan. Viene entonces la maldición que nos mencionó Luis Carlos de la familia. Todo el mundo abandona a Madame Butterfly, menos Suzuki, que es su empleada, y viene ese único momento, como decía Luis Carlos, de felicidad verdadera, los únicos 10 minutos que Cho-Cho-san tiene, bueno, lo que pasa en el intermedio, ¿no? Antes del segundo acto, que tienen una temporada de amor, y es una música apasionante. Es una vez más la versión de Opolais y Alaya.
estado escuchando esa orquesta, escuchando esas voces. Luis Carlos me hizo notar ahorita que el público no esperó los últimos acordes de la orquesta, de la emoción, que no pueden más. Eso le pasa a uno cuando oye estas voces. Bueno, las del sábado están magníficas. La soprano Hui He, una soprano china, de las grandes intérpretes de Madame Butterfly en el mundo, en esta bellísima producción. Luis Carlos. No hemos hablado de la figura de Puccini. Puccini era un hombre que, digamos, puede ser considerado como la primera estrella de cine del mundo de la ópera. Pero muy apuesto. Existen películas de Puccini como en su barco en Torre del Lago, en su magnífico carro. Él tuvo un accidente que fue casi fatal después de Madame Butterfly. Su mundo, su casa en Torre del Lago, que todavía se puede visitar. Esto es en las cercanías de Lucca, su ciudad natal. Casado con una mujer muy interesante, Elvira Puccini, pero fue mujeriego, sin control, con las sopranos, con las niñas lindas de la calle, era de verdad, porque Puccini era un hombre muy atractivo. Difícil decirle no a Puccini, decían las niñas. Entonces rompió muchísimos corazones, muchísimos. Uno de ellos, el famoso caso, contémosles el de Turandot. El de Doria Manfredi. Sí, Puccini decía que él tenía 13 pasiones, que le gustaba cazar nuevos libretos de ópera, cazar aves y cazar mujeres. Entonces, esa era toda una declaración de principios de Puccini. Y si se acusa a su esposa de ser celosa, es cierto que eran unos celos enfermizos los de ella, pero eran celos, como dice José Daniel, alentados por una serie, una hoja de vida, digamos, bastante nutrida en el aspecto de infidelidades. Lo que menciona José Daniel es un episodio casi novelesco, muy triste, que devastó al compositor, que mencionamos en alguna otra ocasión acá, que es el caso Doria Manfredi. Resulta que Elvira tenía la absoluta convicción de que Doria Manfredi era la amante de Puccini. ¿Quién era ella? Era una criada que los ayudaba en los oficios de la casa, y presionó tanto a esta niña, la llevó a extremos y a límites de humillaciones tan grandes, que esta jovencita terminó suicidándose. Después se hizo una autopsia, y en la autopsia resultó que esa jovencita acusada de infidelidad era virgen. Entonces, pues eso implicó una demanda penal de la familia de Doria Manfredi hacia Puccini. Puccini arregló por fuera de los estrados judiciales para poderle pagar a la familia que permaneciera en silencio este escándalo. Creo que pero me voy a extender mucho. Hubo una segunda parte que se descubrió tiempo después. ¿Qué pasó? La segunda parte que se descubrió, lo que pasa es que aquí la contamos una vez, y es que un director de cine, ahora no recuerdo el apellido, Benvenuti creo, un director de cine, estaba empeñado a hacer una obra sobre esa historia, y en su investigación se encontró con una cosa absolutamente maravillosa. Encontró a una nieta desconocida de Giacomo Puccini, y esa nieta desconocida tenía un maletín, y en ese maletín tenía una serie de cartas y una serie de documentos de Puccini que ella ni siquiera había mirado, y ahí aparecieron cartas que pusieron en evidencia que la verdadera amante de Puccini no era Doria Manfredi, sino su prima, Giulia Manfredi, que atendía una taberna. Dicen que fue el modelo para Mini en La Fanciulla del West, porque trabajaba en una taberna con hombres rudos y todos la respetaban, aunque trabajaba en un ambiente cargado de testosterona. Entonces, esa fue la aparición posterior. Es un descubrimiento en la vida de Puccini bastante interesante, porque se descubre que no es, como ya se sabía, Doria Manfredi, sino su prima Giulia. Ese dato que nos da Luis Carlos es esencial y va al punto porque estamos hablando de esto. Durante Madame Butterfly también había una estudiante de música japonesa en casa de los Puccini, que también trataron de acusarla de infidelidad con Giacomo. No hay nada, era simplemente una estudiante japonesa que ayudó a Puccini en la composición de Madame Butterfly. Entonces, este Puccini, horrible este personaje que estamos describiendo, que en realidad no era un hombre que gozaba la vida,
la comida, los palacios, los lujos, después de haber sido muy, 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 muy pobre y haberse ido, por ejemplo, a ver Aida, esa ópera que lo convenció de convertirse en un gran compositor de ópera, porque la familia Puccini va a mucho, mucho más atrás. Estamos hablando de 1700, cuando ya existían los Puccini. Hay un disco muy lindo, Luis Carlos, que lo debe tener, de música religiosa de la familia Puccini. Hacían música para la iglesia en Lucca y los pueblos. Puccini se fue entonces a Milán en bicicleta, que no tenía para más. Eso es un viaje de toda una tarde para luego regresar toda una noche para llegar a la madrugada. Una boletica del último rinconcito de la Scala de Milán, ese era Puccini. Y hay historias muy bonitas de esos días de pobreza, como él gozaba aún así la vida comiendo sardinas con Mascagni, que era su amigo. Pero en las óperas, que es el tema porque lo traje aquí, es que en todas las óperas él le rinde homenaje, o como si le pidiera perdón a las mujeres, colocándolas en un nivel casi inalcanzable. Por ejemplo, Mimi en La Bohème es una florista, pero es un lindísimo personaje. Tosca, pues es esta mujer fuerte, una cantante. La Mini que nos menciona Luis Carlos en La Fanciulla del West. Magda en La Rondine, dos mujeres en Turandot. Y esta hermosa Madame Butterfly. Uno se enamora de Butterfly desde que sale. Sí, yo creo que el público termina enamorándose de Butterfly porque es un personaje que se engrandece, ¿no? Y delante de los ojos de la gente, delante del público, ella va haciendo esa transición de adolescente ingenua, enamorada, a mujer fuerte, determinada, que es capaz de ofrecer su vida con tal de no vivir en deshonra. Entonces es un personaje, estoy completamente de acuerdo en que el público termina enamorado, y por eso se va empequeñeciendo cada vez más la figura de Pinkerton, ¿no? Como un ser, digamos, inescrupuloso, como un ser mezquino que no es capaz de, digamos, como ya le había advertido el cónsul, de apreciar todas las virtudes de esta joven. El segundo acto es el de la esperanza, ¿no es cierto? Sí, señor. Un pequeño resumen del segundo acto, ¿no? Yo creo que sí, porque es lindísimo también, pero no sufre mucho en ese segundo acto. Sí, bueno, el segundo acto ya nos muestra que en la escena han pasado 3 años y que ella está esperando a Pinkerton, que en algún momento se fue, seguramente pasaron su noche de boda y él partió, y es un momento en el cual ella empieza a hacer esa transición de ese personaje ingenuo a ese personaje que tiene que llenarse de fortaleza para el final. ¿Qué ocurre muy a grandes rasgos en este acto? Está a la espera, la gente que está cerca a Butterfly le advierte permanentemente: no se haga ilusiones, usted fue abandonada, Pinkerton no va a volver. Pero ella está llena de ilusiones y permanentemente discute y defiende su esperanza. Por eso decimos que es el acto de la esperanza. Y relacionado con ese hecho de la esperanza está tal vez el área más conocida de toda la ópera, que es Un bel di vedremo, cuando ella sueña con el momento en el cual va a ver a lo lejos, desde la colina donde queda su casa, en el puerto de Nagasaki, la llegada del barco Abraham Lincoln, que es el barco que debe traer de vuelta a Pinkerton, que a propósito antes de irse le ha dicho que va a volver cuando los petirrojos construyan su nido. Entonces, en esa área, ella, llena de esperanzas a pesar de su entorno hostil hacia esa expectativa, muestra cómo él va a volver porque todavía la ama y va a volver a sus brazos. Lo cierto es que rechaza pretendientes, incluido un príncipe que está dispuesto a casarse con ella, pero ella dice que no, que ella va a esperar a Pinkerton porque está casada con Pinkerton. El cónsul Sharpless la visita con una misión terrible, tiene que leerle una carta con información potencialmente devastadora para ella, una carta en la que le va a contar la verdadera situación de Pinkerton, que ya se ha casado otra vez, pero ella no permite, en última lo deben intuir, yo creo, porque no permite que le lean esa carta e interrumpe la lectura de la carta permanentemente, pero aflora el tema del abandono, y ella dice que si es abandonada le quedan 2 opciones: volver a ser geisha o morir. En cierto momento también le muestra al cónsul al hijo, del que hasta ahora no se ha hablado, que el cónsul tampoco conocía, y le cuenta que es el hijo que han tenido ellos en esa noche de amor, al final. De pasión. En esa noche de pasión, exactamente, de amor de ella, es buena la corrección.
al final se ve la llegada de un barco, es el Abraham Lincoln, y ella, llena de emoción, se detiene a proclamar su triunfo. Todos eran pesimistas, todos me dijeron que no iba a volver, pero aquí está Pinkerton de vuelta porque me ama. Resulta que ella no sabe la tragedia que se está cocinando simultáneamente. Es muy a grandes rasgos lo que ocurre en este segundo Está acto. regresando con su esposa. Con la esposa que se llama Kate. Bueno, dos cositas para agregarle a lo que nos dice Luis Carlos. Ella está pobrísima. Ya han pasado los años y están en los últimos centavos que le dejó Pinkerton. Pero no importa, ella dice, ahorremos, quitemos gastos, no usemos la luz, comamos arroz nomás, porque está feliz siempre alimentándose de esta esperanza que muestra Luis Carlos. Ese llamado príncipe que llega a salvarla de su situación, pero ella no lo quiere. El cónsul también viene también a ver cómo puede ayudar, pero ella lo único que tiene en la mente es la llegada de su Pinkerton. Hay entonces dos puntos de vista que si tuviéramos un psiquiatra entre el público, alguien sería fabuloso. Es una especie de demencia. Ella se niega a aceptar la realidad, pero también es la esperanza que espera que llegue este amor de su vida nuevamente. Un bel dì, vamos a ver un pedacito, un bel dì vedremo, que traduce un bello día veremos, tiene una especie, la historia para. Entonces ella cuenta a Suzuki y en esto y al público ese momento en que ella imagina que va a llegar de lejos un barco con un hilito de humo, un bel fil di fumo, un hilito que es el que traen los barcos, y que de él sale un hombre chiquito, ¿quién será? Y cuenta entonces que ella se va a esconder entre las ramas, entre las hojas, de una parte para ser coqueta, pero de otra parte para no destruirse de emoción, y el final del aria es una explosión musical lindísima. Juige, vamos a verla, ¿no? Sí, es solo un pasaje para que ustedes lo tengan en cuenta, del que nos permitieron, de algo así como un minuto, que corresponde a esa aria, un bel di vedremo, y es la versión que veremos el sábado. Me parece que podemos ver el otro de este mismo acto que ya describimos y del que ya hablamos, que es un pasaje también muy breve, cuando ella ve la llegada del barco y llena de emoción dice que tenía razón al esperar la llegada y el regreso de Pinkerton. Es también la versión que vamos a ver el sábado. Reconocer el himno de los Estados Unidos, citado aunque sea brevemente, es un leitmotiv de la ópera, ¿no? Asociado con Pinkerton y con la nación norteamericana. Y también el tema de amor que hemos estado escuchando desde la entrada de Butterfly, el dueto de amor, y aquí regresa.
les voy a contar una anécdota que nos pasa con Luis Carlos a propósito de los 5 o 6 minutos que nos quedan. Hemos hecho para Cine Colombia en la HJUT, la emisora, tenemos que volver a hacerlos entre otras cosas. Con motivo de las óperas hacemos siempre una charla de 1 hora, Luis Carlos y yo en la emisora. Y Luis Carlos siempre nos trae los mejores discos, unas grabaciones espléndidas para compartir. Empezamos a hablar, por ejemplo, de Madame Butterfly. Cuando nos hace control el señor, pues, llevan 1 hora y apenas estamos en los primeros 15 minutos de la ópera. Entonces ya nos van a ampliar el espacio, estamos en la obertura. Ahora nos queda el tercer acto para que lo disfruten. Yo creo que unas preguntas del público en los minutos que nos quedan, Luis Carlos. ¿Cuánto? Para que puedan preguntarnos mostramos hasta ahí. El tercer acto, pues se sabe que ella finalmente en su desesperación toma la decisión de sacrificarse mediante el rito del harakiri, con una pequeña observación: el harakiri femenino en la arteria carótida, no en el vientre, que es la escena a la que uno está tal vez más acostumbrado, que es un harakiri masculino. Entonces, ¿tiene preguntas? Hay ayuda. Gracias. Muchas gracias por todo lo que nos han compartido. ¿Cómo los ubica uno en internet para la emisora, para el programa? ¿En qué horarios? ¿Cuándo? Estamos hablando de un programa que se hacía hasta hace 6 meses, pero tenemos el programa de ópera de 2 a 4 de la tarde los domingos en 106.9. Que es un programa a cargo de José Daniel. Del cual es invitadísimo Luis Carlos en muchas ocasiones. ¿Ya? Sabemos todo sobre Butterfly. Bueno, pues muchas gracias por... Gracias. ¿Quién va a ser speaker? De las cosas que a mí como que me parecen más difíciles es conseguir una soprano para hacer Butterfly, pero que tenga la apariencia de una niña de 15 años. Y creo que también esa fue una dificultad, porque generalmente pues las sopranos, ahora ya las sopranos se cuidan muchísimo, son delgadas, están, pues digamos que es ver una mujer hermosa como Price, entonces pues es entendible, pero las sopranos anteriormente eran supremamente robustas, sí, y entonces uno dice, oiga, a ver, como que aquí esta parte no, me parece muy difícil, muy difícil. Y eran feas. A ver, no, ese tema es muy interesante. Eran feas. Ahora estamos en el mundo mediático, tenemos la maravilla de tener el cine que las enfoca de cerca, los gestos, y se busca una especie de realismo. Hace unos días pudimos ver en Bogotá una película sobre María Callas, la gran cantante, Callas by Callas. No se menciona mucho en Callas by Callas el tema. Callas era una soprano robusta en su época de México y después, en un cierto punto de su carrera, quiso también tratar de identificarse con los personajes. Entonces empieza esta gran dieta y entonces interpretó Madame Butterfly. Antes era una cosa solo para el disco. Nunca cantó Carmen, la María Callas, porque la misma dieta le hizo que tuviera unos pies no muy bonitos y prefirió dejarlo en el mundo del disco y dejarlo a la imaginación. Nosotros vamos a la ópera y la capacidad de la voz nos hace volar, y a veces no importa que sea gorda, flaca, bonita, fea, es la belleza de la ópera que nos hace soñar. Una de las grandes Butterflies, Montserrat Caballé. Sí, es cierto, su punto es muy válido, porque es uno de los esfuerzos que debe hacer el público para darle credibilidad al espectáculo. Pero también lo que dice José Daniel, la música produce lo que alguien denominaba como la suspensión de la incredulidad. Entonces, ante esa suspensión de la incredulidad, uno empieza a dejarse llevar por la historia y por la belleza del canto y la intensidad de las emociones, termina admitiendo que las sopranos, ninguna de las cuales es quinceañera, porque una quinceañera no podría tener esa voz, entonces termina no aceptándolo. ¿Otra? Bueno, pues entonces muchas gracias a José Daniel por habernos acompañado Gracias por generosamente. invitarme a Cine Colombia. Con gusto, y a ustedes por su asistencia. Esperamos que haya sido de provecho esta conversación. Nos vemos el 9 a las 12 del día. Es el 9 a las 12 del día, exactamente. El directo, y después hay un diferido para quienes no alcancen. La emisora